Muy buenas a todos y todas y bienvenidos a un nuevo vídeo. En este caso pues estoy aquí para hablaros de, bueno, una película y un cómic. El cómic es este, Superman Hijo Rojo, y la película pues también obviamente es la película del cómic. Voy a comentar un poco lo que me ha parecido tanto el cómic como la película. Bueno, para quien no lo sepa, pues Superman Hijo Rojo es una historia de un Superman comunista que, bueno, nace en un mundo comunista y, bueno, pues para que veáis un poco el estilo de dibujo es este, ¿eh? Y pues eso, voy a enseñaros algunas imágenes así random. Espero no meteros algún spoiler de la historia, bueno, tampoco voy a avanzar más. Y básicamente es eso. Una historia en la que es un Superman que nace en un mundo comunista y pues trabaja al lado de Stalin, ¿no? Para, pues eso, defender su país y defender el comunismo, ¿no? Y bueno, pues al final esto tampoco es muy relevante porque sigue siendo Superman y al final salva a todo el mundo independientemente de su ideología. Entonces, pues una de las cosas que no entiendo de este cómic es por qué le han hecho comunistas si tampoco es demasiado relevante para la historia el hecho de que sea comunista, ¿no? Luego también hay por ahí otros problemas, como que tenemos un Batman terrorista, que eso no me gusta nada. El cuerpo de los Green Lanterns también es un poco ridículo en este cómic y entre otras cosas, bueno, Wonder Woman tampoco es una Wonder Woman tan brillante y tan espléndida como puede ser en otros cómics, ¿no? Entonces, pues este cómic es bastante controvertido y a mí la verdad es que no me ha gustado mucho, ¿eh? Y la película sí que es verdad que lo salva un poquito, pero tampoco demasiado, no os creáis, porque la historia esta es bastante rara y no sé, no me ha gustado mucho. Le doy un 4 de 10, ¿eh? Para que os hagáis una idea. Pero bueno, lo podéis leer o podéis ver la película a ver qué os parece y ya me decís qué opináis. Y es que tampoco puedo dar muchas más razones de por qué no me gusta, porque tendría que entrar a hablar con spoilers. Entonces, pues tampoco quiero destriparos aquí todo el libro o toda la película, ¿no? Por cierto, a la película le doy un 5,5 de nota. La película sí un aprobadillo así, porque sí que mejora un poquito la historia y sí que se siente la historia más unida y más conectada, ¿no? Todas las partes, porque aquí sí que es verdad que hay ciertas partes que no las puedes conectar bien, ¿no? Entonces, pues a veces sientes que hay ciertas escenas de este cómic que sobran, ¿no? Y que no aportan nada realmente a lo que es la historia, que es bastante confusa, bastante mal estructurada, por decirlo de alguna manera. Y eso, ya vamos a pasar directamente a hablar con spoilers. ¿Qué es lo que no me gusta de este cómic? Bueno, por un lado tenemos a un Lex Luthor que es bastante parecido al de los cómics, ese sí, yo creo que es el único personaje que se parece al de los cómics porque es un tío pues bastante inteligente, ¿no? Que siempre está deseando acabar con Superman. Y luego tenemos a Lois Lane, que es su mujer. Lo que pasa con este Lex Luthor, pues es que, bueno, él vive en los Estados Unidos, Superman es ruso, ¿no? En este caso. Y lo que quiere el Lex Luthor al final, pues es, igual que en los otros cómics, destruir a Superman y busca diferentes planes, ¿no? El cómic tiene varios giros argumentales y luego la película también. Por ejemplo, al principio, pues Brainiac aparece como alguien sumiso, alguien que está simplemente a las órdenes de Superman y luego se vuelve en contra de él. O, por ejemplo, también está, bueno, esto pasa en la película, en el libro es diferente, que por ejemplo Superman se carga a Stalin en la película, que eso es una cosa que me pareció bastante mal. Ahí se lo carga a sangre fría y sin miramientos. O sea, el líder comunista, ¿no? De por aquel tiempo, que era Stalin, se lo carga así sin más. Es una cosa que yo no entendí por qué lo hicieron así en la película, cuando en el cómic simplemente lo que pasa es que le intoxican y pues a partir de ese veneno, ¿no? Es como se muere, que vamos, que muere envenenado Stalin. No sé cómo murió en la realidad, porque yo de historia pues tampoco tengo mucha idea, la verdad. No soy experto en ese tema, ni mucho menos. Además que
en el instituto mis profesores de historia pues se centraban mucho en lo que es la historia del País Vasco y dábamos muy poco de historia de España y del mundo en general, cosa que me parece mal. Y yo creo que en las escuelas se debe dar historia en general pues de todos los países, sí, vale, de tu comunidad autónoma, pero también se debe dar un poquito pues de todos los países, no solo de Europa, no solo de España, ¿no? Se tiene que dar un poco en general de todos los países, porque yo creo que es importante conocer la historia del mundo en general y no solo la de tu zona. Pero bueno, cosas aparte. Otra de las cosas que me molesta de este cómic, que bueno, por lo menos esto se resuelve bien en la película, es que al final de este cómic Lex Luthor se carga a Superman y luego se convierte en algo, por así decirlo, en el líder mundial, que es un líder bueno, ¿no? Entonces sí que es verdad que hay desentona un poco con su mentalidad de dominar el mundo que tienen otros cómics y tal. Y luego, pues eso, es uno de estos líderes mundiales y muere, ¿no? Y se te da a entender como que la familia Luthor siguió prosperando, siguieron desarrollándose y tal durante miles y miles de generaciones, ¿no? Y te da a entender como que en el futuro muy lejano, cuando el ser humano está súper evolucionado y súper cambiado, nace el Superman que se supone que viaja al pasado a la Unión Soviética, ¿no? Para crecer y convertirse en el Superman que vemos al principio de este cómic. Y luego, por otro lado, bueno, también te dan a entender que ese Superman no murió, ¿no? El Superman que supuestamente el Lex Luthor se había cargado, ¿no? Y que simplemente se había ocultado de la gente, que no quería ser más Superman porque ya había entendido que el mundo realmente no necesita un Superman. En fin, este cómic tiene unas cosas. Luego también hay otra escena que, bueno, por ejemplo, en la película hay un personaje que se saltan, que no me acuerdo cómo se llamaba ahora mismo, pero es un personaje que no tiene mucha relevancia, ¿no? Ah, sí, Piotr. El personaje de Piotr en el cómic no pincha ni corta, o sea, es un personaje irrelevante totalmente. Y luego también te da a entender que mata a una pareja, ¿no? Y relacionan esto con el origen de Batman, no sé muy bien por qué, o sea, no tiene mucho sentido si realmente el niño ese que se queda sin esos padres, ¿no? No se convierte en Batman, porque Batman ya está creado en esa época. Entonces no entiendo muy bien a qué venía esa escena ni para qué me quieren mostrar ese origen de Batman, que realmente no es un origen de Batman porque Batman ya está creado. Entonces, pues eso, es una escena que no entendí bien por qué la metieron ahí. Luego también Wonder Woman, se supone que, bueno, la presa Batman, ¿no? Y para liberarse, Wonder Woman tiene que romper el lazo de la verdad y se convierte en vieja, ¿no? Y pierde parte de sus poderes, o eso se da a entender, pero luego más tarde aparece Wonder Woman con otro lazo de la verdad, entonces no entiendo para qué se rompe si luego más adelante aparece con otro, ¿no? Le quitas importancia como que era el único lazo de la verdad, el mágico, ¿no? El insustituible lazo de la verdad y de repente pues aparece otro así sin más, de la nada, no sé, no lo entiendo. Luego también en la película hay otra cosa que no me gusta demasiado y es que el Bizarro en el cómic, que bueno, sale Bizarro también, como otro de los enemigos de Superman de este cómic, el Bizarro que crea en los Estados Unidos es demasiado humano en la película, ¿no? En el cómic es más un monstruo. Y no sé por qué hicieron ese cambio, no tiene mucho sentido, pero bueno. Luego también hay otra cosa que no me gusta de la película y es que todos los personajes que son de Rusia o de la Unión Soviética, ¿no? Tienen un acento ruso que es bastante marcado y yo pienso que queda bastante feo en la película, ¿no? Ponerles a todos los rusos acento ruso porque es como, a ver, esta película no es una comedia, entonces, ¿para qué me pones acento ruso a los personajes? Un acento ruso además que es muy marcado, ¿no? Que parece incluso de comedia. No entiendo por qué se lo ponen. A ver, a mí me encanta que Claudio Serrano haga la voz de Batman, pero la voz de Batman ruso es un auténtico desastre, sinceramente. Se ve que a Claudio Serrano no se le da bien poner acentos y la verdad es que en esta película, pues eso, el acento ruso a Batman le queda bastante ridículo. Y además hecho por Claudio Serrano, que es una voz increíble, yo pienso que es la mejor voz de Batman y me da pena pues que haya arruinado el personaje porque la voz no le haya salido bien. Luego también, hablando de Batman, el suicidio de Batman en este cómic no tiene ningún sentido.
me parecía totalmente innecesario. Bueno, aparte de todo esto de que Batman sea terrorista, pues no encaja nada con su personalidad. Vale que quieran hacer un Batman diferente, pero no sé, mantente un poco fiel a sus principios, ¿no? Que incluso en otros cómics hay otras versiones de Batman, pero nunca he visto un Batman tan radical y tan extremo como el que sale en este cómic, que es directamente un terrorista. Para mí, pues ese no es Batman, sino que es un terrorista disfrazado de Batman. Ese no es mi Bruce Wayne. Luego también en la película hay como una especie de medio romance entre Lois Lane y Superman, aunque no llega a ser romance del todo, pero se deja intuir, no sé, es un poco rara esa parte. Yo la encontré un poco fuera de lugar. En el cómic no hay ni siquiera un romance entre Superman y Lois Lane y yo creo que es bastante obvio, ¿no? Porque en este cómic Lois Lane está casada con Lex Luthor. Entonces no tendría mucho sentido que hubiera ahí un medio romance entre Superman y Lois Lane, no tendría ningún sentido. Lo que me gusta de la película, por ejemplo, es que te va poniendo diferentes épocas y eso en el cómic, por ejemplo, no viene. En el cómic simplemente pues van saltando los años, van pasando los años y no se te revela ninguna información, ¿no? Que te haga saber que han pasado tantos años, o sea, te lo tienes un poco que intuir y que imaginar por las cosas que van pasando en el cómic, pero por lo menos en la película queda bastante más claro cuántos años pasan desde que empieza toda la historia hasta que termina, ¿no? Y de hecho en el cómic pasan muchos más años porque, como digo, el final es un poco diferente. En el cómic, ya os digo que nace ese Superman del futuro y viaja al pasado para convivir con la familia rusa y convertirse en el aliado de Stalin, ¿no? En el pasado. En la película simplemente vemos que Superman se oculta de la gente y ahí es donde acaba toda la historia, ¿no? Que queda el Lex Luthor como líder mundial, o por lo menos, sí, sí, creo que era como líder mundial. Ya os digo que vi la película hace unos días y como hay ciertos detalles del cómic que cambian respecto a la película, pues me confundo un poco, ¿no? Bueno, y luego también hay otra cosa en la película que no entiendo muy bien a qué venía, y es que resulta que en la película se ve cómo construyen el muro de Berlín y conforme lo están construyendo, va Superman, aparece por allí y lo destroza completamente. No entiendo a qué venía eso, a qué venía ese cambio en la historia, ¿no? Porque esto en el cómic no pasa. Y no entiendo a qué venía lo de destruir el muro de Berlín. Yo supongo que es como una especie de simbología de como para romper barreras y todo eso, ¿no? Que Superman no quiere barreras, pero si Superman tiene ideales comunistas y no cree en lo capitalista, no sé, es que este Superman no queda muy claro realmente de qué lado está y lo que quiere, ni en el cómic ni en la película, ¿eh? No queda claro. Porque ya digo, como he dicho al principio, que es bastante irrelevante que sea comunista, porque al final Superman salva a todo el mundo. O sea, aunque hubiera una guerra, Superman iría a salvar a las víctimas independientemente del bando que fueran. Es que no tiene mucha relevancia lo de que te lo venden como un cómic de Superman comunista y realmente importa poco que este Superman sea comunista. Entonces eso, tanto la película como el cómic yo siento que tienen muchos fallos, yo siento que es una historia bastante sin sentido en todos los aspectos. Y sí que es verdad que la película se salva un poquito, por lo menos le he dado el aprobado, pero el cómic pues se cae por todos lados, básicamente. No tengo mucho más que añadir, yo creo que ya le he echado bastantes pestes tanto al cómic como a la película. Os lo podéis leer si queréis, por curiosidad, o podéis ver la película si os apetece, aunque yo creo que después de esta mala crítica pues se os van a quitar las ganas, pero bueno, yo os recomiendo que os veáis la película y le deis una oportunidad y pues me gustaría leer vuestras opiniones en los comentarios si la habéis visto, si habéis leído el cómic, a ver qué os parece. Y independientemente de si habéis solo leído el cómic o solo habéis visto la película, pues yo os recomiendo que leáis o veáis la otra versión de la historia para contrastar y para ver un poco, pues eso, cómo es todo, ¿no? En fin, no me voy a enrollar más. Espero que os haya gustado este vídeo analizando tanto la película como el cómic de Superman Hijo Rojo. Podéis dejar un like si os apetece, si no os apetece, pues no. Y nos veremos en próximos vídeos. Hasta la próxima. Adiós.